El tema que les traigo hoy, yo lo titulé No aceptado, pero escogido. Como les dije hace unos minutos, todos hemos sido rechazados en algún momento, ya sea por nuestros padres, por amistades, por la familia, excluyendo a nuestros padres, tíos, primos, por el asunto romántico. Todos hemos sido rechazados. A las mujeres también nos pasa, a veces nos rechazan. Amén, mujeres. Parece que no. Ok, pero el asunto es que somos rechazados. Y aunque no queramos aceptarlo, aunque queramos obviarlo, en la vida nos pasan rechazando. Incluso pueden rechazarnos academia, escuelas, universidades. Y también es que nos afecta. No solo que, admitamos que somos rechazados, pero igual nos afecta. Y quiero leerle. El rechazo, el ser rechazado es ser aislado o excluido de un cierto entorno por algún tipo de característica. Por ejemplo, podemos ser rechazados por ser cristianos, por nuestro color de piel o por nuestra condición social. Es ser no aceptado o no admitido. Y creo que, como les mencioné, somos conscientes de que esto afecta hasta cierto punto. Pero, ¿cuáles son las afecciones? O sea, ¿cuáles son las repercusiones en nosotros que ocasiona el rechazo? Primero les voy a hablar en un aspecto general. En general, nos puede causar resentimiento, nos puede causar depresión, resentimientos con nuestra familia o amistades cercanas, porque se supone que son esas personas que nos conocen y nos tienen que aceptar. O sea, en teoría nos tienen que aceptar, pero no pasa así. Entonces, ese sentimiento comienza a crecer y ese malestar de porque no me aceptan comienza a crecer y se vuelve un resentimiento. Y puede ser seguido de depresión, o primero pasa la depresión y luego nos resentimos. También problemas de aceptación hacia nosotros mismos. Como no nos aceptan, entonces comenzamos a ver cuál es el problema. Entonces yo tampoco no me acepto. No encajo. Y algo muy importante, la inseguridad. También el rechazo tiene como consecuencia la inseguridad. Y yo creo que la inseguridad es algo tan yo me imaginaba tan palpable en nosotros los jóvenes. Es algo tan visible, porque en lo personal yo he visto, y hasta en la mirada, en la forma de hablar, digo, ¿qué le habrán dicho a esta persona para que esté tan insegura? Yo he visto a muchachas bonitas, miren, maquilladitas, bonitas, sus cejas bien depiladas y maquilladas, y yo, qué bonita que se ve, pero en su cara, muy ahí escondido, detrás de ese maquillaje, se ve la inseguridad. Y yo digo, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué le habrán dicho? ¿Cómo la habrán rechazado que ocasiona que ella muestre esta inseguridad? Ese es en aspecto general. Provoca entonces resentimiento, depresión, problemas de aceptación e inseguridad. Todo esto ocasionado por el rechazo. Ahora, hay dos aspectos muy importantes e interesantes que a mí me llamaron la atención, que igual son consecuencias del rechazo, y uno de ellos es el complejo de inferioridad. Complejo de inferioridad. Según la psicología, se los voy a leer, el complejo de inferioridad es un sentimiento por medio del que una persona se siente de menor valor que los demás. Y esto sucede cuando nos comparamos. Yo lo veo todo como una cadena. Nos rechazan y comenzamos a estudiar. ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué yo no encajo ahí? O sea, si se supone que todo está bien conmigo, ¿por qué me están rechazando? ¿Será por esto? ¿Será por lo otro? ¿Será por tal cosa? Debe de ser por eso. Sí, es que yo también, yo me paso en este aspecto. Pero, ¿por qué a aquella persona no la rechazaron? ¿Y por qué a fulanito lo aceptaron? Entonces, es que fulanito es mejor que yo. Fulanito tiene mejores cualidades, tiene mejores habilidades, y por eso a mí me rechazaron. Entonces comenzamos a compararnos, y cuando venimos a compararnos, ahí
Lo peor que podemos hacer, muchachos, si nos han rechazado, es compararnos, porque ahí ya quedamos en el suelo. Somos, el pastor Natán lo mencionaba el domingo, un gusano. Estamos ahí tirados, miren, y yo no soy nada, yo no sirvo para nada, a mí no me toman en cuenta, a mí me han rechazado tanto y somos lo menos. Ese es el complejo de inferioridad. Entonces estamos en un extremo. Aquí tenemos el complejo de inferioridad, ahora vamos al otro extremo. Y es el complejo de superioridad. Y según la psicología, les voy a leer, es un mecanismo de defensa en el cual las personas que lo sufren tratan de ocultar sus sentimientos de inferioridad, adoptando una actitud de arrogancia y prepotencia. ¿En qué consiste entonces el complejo de superioridad? En que queremos mostrar autoconfianza, seguridad, somos serenos, todo lo tenemos bajo control. Pero en realidad eso es una máscara, porque al fondo, ahí dentro de nosotros, detrás de la tela, es todo lo contrario. Estamos como los que lo expresan, estamos en el piso siendo un gusano. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Las han rechazado en cierta habilidad que ellos puedan tener, las han rechazado en ciertos aspectos de su vida. Entonces, las rechazan en un círculo social. Entonces, en otro, ellos llegan, a mí me rechazaron en el círculo social. Ahí. Pero ahora voy a otro. Ah, no, me rechazaron por eso, pero yo sirvo. Yo puedo hacerlo. Y soy mejor que todos los que están aquí a mi alrededor. Entonces, queremos que nuestras habilidades que nos rechazaron en algún momento sobresalgan y reluzcan a costa de, no a costa de trabajo, no a costa de esfuerzo, no, a costa de ver como menos a los demás, a costa de hacer sentir a los demás como menos que nosotros. Es por eso que viene por eso es que les dije, una actitud de arrogancia y prepotencia. Son las personas que ven así, ustedes saben. Arrogancia y prepotencia. Entonces, complejo de inferioridad, complejo de superioridad. Son dos extremos. Los dos se sienten inferiores. Los dos ocasionados del rechazo. Simplemente que se expresan de una manera diferente. Ahora, ustedes me pueden decir, Fernanda, yo no tengo ninguno de esos dos problemas. Yo estoy bien. Yo ni me siento inferior, ni lo expreso siendo inferior, ni lo expreso siendo superior. Yo estoy tranquilo, no pasa nada conmigo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. Estamos en medio. Todos tenemos alguna inclinación, aunque sea, mire, así leve. Tenemos una inclinación hacia una de las dos cosas. Es bueno que la identifiquemos para poder trabajar y gracias al Señor quedarnos en medio. Pero normalmente tenemos una inclinación o hacia la superioridad o hacia la inferioridad. Si no es que estamos de lleno aquí inferior como un gusano o aquí inferior pero lo mejorcito. Entonces ya sabemos lo que ocasiona el rechazo. Ya sabemos las repercusiones y las afecciones que ocasionan el rechazo en nuestras vidas. Ahora les quiero hablar de un personaje en la Biblia que fue rechazado. Y es David. Y ya les voy a decir por cuánta gente fue rechazada David. Si yo estaba comentando y era, tal persona. Ok, David fue rechazado por su padre, por su hermano, por dos reyes, ya se lo voy a mencionar, por dos reyes, por su esposa y por su hijo. Toda la familia y los allegados cercanos a los que él lo rechazaron. Pero no vamos a hablar de todos ellos porque no terminamos. Con los pocos que les voy a hablar yo siento que me pasa un poquito. Pero vamos a hablar de su hermano, del rey Saúl y de los filisteos, los príncipes filisteos. Entonces, acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 17. Les voy a comentar qué estaba pasando en el contexto. Isaí, el padre de David, mandó a David a dejarle comida a sus hermanos que estaban en batalla.
Entonces David llega, lo primero que hace es buscar a su hermano, pero se encuentra con algo, que había un gigante ahí, y entonces que estaba ofendiendo al pueblo. Y entonces David se pone al tanto, que qué está pasando, cuál es la recompensa, si se vence a este gigante. Y aparte de eso, lo que comenta, dice, este gigante filisteo incircunciso está ofendiendo al pueblo de Israel, está ofendiendo al pueblo de Dios. Y en eso llega Eliab, su hermano mayor. Y vamos a leer el versículo 28, 1 Samuel 17, 28 y 29. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? David le dice, ¿qué hice ahora? Si solo estaba preguntando. ¿Qué hice ahora si es lo que está pasando? Es como que es la noticia de ahorita, del momento. Y noten algo que le dice, ¿qué he hecho yo ahora? Eso significa que había un antecedente. Porque si no hubiese un antecedente, David solo dice, ¿qué he hecho? Pero ¿qué he hecho yo ahora? Es como cuando nuestra mamá nos llama, nosotros arreglamos la cocina nítida y nuestra mamá nos llama, Mari, dejaste algo. Y yo, ¿qué hice ahora? ¿Por qué? Porque antes tal vez ya lo he hecho. Entonces David le dice, ¿qué he hecho yo ahora? No es la primera vez que Eliab rechazaba a David, según lo que pienso yo. No es la primera vez que Eliab menospreciaba y lo miraba con desprecio, porque le dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? ¿Por qué viniste aquí? Yo creo que David le pregunta, ¿qué he hecho yo ahora? Estoy de hablar, porque no comprende el menosprecio y el rechazo que le está haciendo a su hermano. Porque, ¿por qué? Y también no creo que, David, vení, te quiero decir algo. ¿Qué andas haciendo aquí? No, yo creo que se lo dijo enfrente de los hombres que estaban ahí, para que fuera más. Entonces David no comprende. Ya vimos de su hermano, ahora vamos por el rey Saúl. Y acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 26. Capítulo 26. Les voy a mencionar el contexto. Sucede que Saúl andaba en persecución, lo tenía en persecución a David y lo quería matar. Entonces Saúl andaba tras él, sucede que lo va siguiendo y acampa en un lugar Saúl. Y David se da cuenta en qué lugar está Saúl. Entonces viene y va donde él y los encuentra todos dormidos. Entonces David agarró la lanza de Saúl y agarró una jarra de agua y se fue lejos. O sea, es como que allá estaban dormidos y yo estoy aquí. Y comienza David a decirle a Abner, que era el del ejército de Saúl, que le dijo, que yo estoy aquí y vos no estás cuidando a tu rey, ustedes están dormidos. Y le comienza a decir cosas. Y en eso, vamos al versículo 17, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? David nuevamente se pregunta, ¿qué he hecho para que mi rey Saúl me desprecia a tal manera, me rechace a tal manera de querer matarme? ¿Qué he hecho? Una vez más se lo pregunta. Y vamos a ir rápidamente al tercero, que son por los príncipes filisteos. Vamos a 1 Samuel,
capítulo 29, una hojita después. Primera de Samuel, capítulo 29. Entonces lo voy a poner en contexto. Después de que David tuvo este encuentro con Saúl, viene y dice, Saúl me va a seguir, Saúl no va a parar de perseguirme hasta que consiga matarme. Entonces lo que voy a hacer es irme a tierra de los filisteos y ahí él no va a llegar. Y en efecto, Saúl no llegó a seguirlo a las tierras de los filisteos. Entonces ahí el Señor lo puso en gracia con el rey Aquis. Entonces ya David estaba con los filisteos y era un soldado de confianza del rey Aquis. Entonces viene y un momento los filisteos van a pelear contra los israelitas y los príncipes filisteos ven a David y fueron donde Aquis y le dicen, este no es el David de Saúl, este no es el que las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Este es ese David y es israelita y vamos a pelear contra los israelitas. En mera batalla se puede poner en contra de nosotros y no vamos a permitir eso. Así que no lo queremos aquí. No nos interesa, si es de confianza, nosotros no lo queremos aquí. Los príncipes filisteos. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 29, dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agrada. Versículo 7, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió una vez más, ¿qué he hecho? Hasta ahí vamos a llegar. Es la tercera vez que nosotros sabemos que David se pregunta, ¿qué he hecho? Y es la tercera vez que David es rechazado y se pregunta, ¿qué he hecho? Y yo estaba pensando, ¿por qué David se preguntaba, ¿qué he hecho? Yo no creo que David se preguntara eso porque se sentía bien. Porque sí, estoy siendo rechazado, pero no hay problema, a mí no me afecta. Estoy bien. No creo. David se preguntaba qué he hecho porque se sentía mal. Y tenemos razón de sentirnos mal cuando somos rechazados. Obviamente nos va a afectar. Y David dice, ¿qué he hecho? Acaba de tener un encuentro con Saúl, luego va donde Aquis y otra vez no es aceptado. Y otra vez se pregunta, ¿qué he hecho? ¿Qué hay mal conmigo? ¿Qué hice? ¿Qué hice ahora? Pero ese no es el asunto. Tenemos que reconocer que nos afecta. Tenemos que reconocer que muchas veces nos podemos preguntar, cuando no nos aceptan, ¿qué he hecho? ¿Qué hay mal conmigo? ¿Qué he hecho? Y está bien sentirse mal y está bien preguntarse qué he hecho. Tenemos derecho a sentirnos mal, tenemos derecho. Pero el asunto es cómo lidiamos con ello. ¿Cómo lidiamos cuando nos rechazan? ¿Cómo lidiamos cuando estamos tristes y nos preguntamos qué he hecho para que me rechacen? Porque miren lo que pasó con David. Luego de que su hermano le tiró un desprecio de que esas pocas ovejas, ¿qué hace aquí? Él le pregunta, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué pasó después? David venció a un Goliat después de haber sido rechazado por eso. Porque yo creo, ¿qué hubiera pasado si David, si Eliab le dice eso a él y David se queda, es cierto, ¿qué ando haciendo aquí? Dejé a mis pocas ovejas ahí en el desierto. Debería de regresarme porque al final yo soy el que cuida la oveja. Al final yo estoy ahí abandonado. Y la mente comienza a trabajar. Y los pensamientos, y cuando es para mal, es que es una máquina que va a tirar tras otro, tras otro, tras otro. David nunca se hubiera enfrentado a Goliat si él no hubiera lidiado con el rechazo de su hermano. Nunca. Y no hubiese esa historia de David y Goliat. Ahora, luego que pasó lo del rey Saúl, cuando lo rechaza,
¿Qué pasó después? Él llegó a ser el de confianza. Y si ustedes leen y si ustedes prestan atención, todo lo que le dice el rey aquí, yo no he visto nada en vos, nada malo en vos. Y en otra versión dice, hasta te veo como un ángel. Aquí le tenía cariño. Aquí apreciaba a David. Y fue un guardaespaldas de confianza de Aquí. Pero ¿qué tal si David lo hubiera tomado mal? Se va a unas tierras lejanas, ni modo, el rey Saúl lo sigue persiguiendo. Y él al final, y entonces yo pienso, si a mí me ungen de reina y soy rechazada por el rey que está ahí, entonces digo, yo nunca voy a llegar a ser. Porque si el que está ahí no me acepta, entonces mejor desisto. Y me voy a unas tierras lejanas, me escondo en una cueva. Eso pudo haber hecho David, pero no, él supo lidiar. Claro, le dolió porque él amaba a Saúl, pero supo cómo lidiar con el rechazo de Saúl. Y fue donde Aquí, y ahí fue donde se hizo guardaespaldas de confianza. Y luego de que los príncipes de los filisteos lo rechazan, ni modo, se tiene que ir de ellos, porque no lo aceptaron ahí, no lo querían ahí. Se va, ¿y qué pasa después? Derrota a los amalecitas que le habían robado. Y aparte de que los derrotó, recupera todo lo que le habían robado. Absolutamente todo. Entonces, si nosotros vemos, en cada rechazo que David tuvo, después hubo algo bueno. Pero no hubo algo bueno simplemente por casualidad, por coincidencia, sino por cómo David lidió con él. ¿Saben por qué? Porque David sabía quién era. David sabía sus habilidades, David sabía su valor. Él sabía quién era en Dios, por eso dice, el Señor me va a librar de Goliat. Y por eso se enfrentó a Goliat después de un rechazo de su hermano y mayor. El Señor me va a librar de Goliat. Y cuando fue con las amalecitas, él dijo, Señor, ¿qué hago? Los sigo. Y el Señor le dice, seguilo y vas a conseguir la victoria. Él no se puso a pensar de que hace poco los príncipes de los filisteos me rechazaron, entonces puedo perder, mejor no voy. No, él supo a dónde ir porque él sabía quién era, porque él sabía su valor, supo a dónde ir y dijo, Señor, ¿qué hago? Voy tras ellos. Fue, tuvo victoria y recuperó todo lo que le habían robado. Pero como vemos, depende de cómo tomamos el rechazo y cómo lidiamos con él. Ahora, yo no les voy a decir, yo no me voy a poner ajena a lo que se siente, porque obviamente también me han rechazado. Yo no les voy a decir, muchachos, son rechazados, no se preocupen, son aceptos en el Señor. Yo creo que la mayoría sabemos que somos aceptos en Él. Pero es difícil venir y comenzar a reconocer nuestro valor, nuestras habilidades y quiénes somos cuando hemos sido rechazados. Es difícil, no es fácil de que, ok, he sido rechazado por esto, pero yo valgo. No importa, no es así de fácil. No es así de fácil. Quiero que vayan conmigo a Efesios, capítulo 1. Y dice así. Efesios capítulo 1, versículo 6. Muy bien. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en el Señor. Y en los versículos previos dice que Él nos escogió desde la formación del mundo. Y por su gracia nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en el Señor. Pero cuando nosotros venimos y nos damos cuenta que somos aceptados en el Señor, cuando nosotros venimos y nos damos cuenta de nuestras habilidades, nuestro valor, quiénes somos en el Señor, todo cambia. Porque comenzamos a ver a las personas que nos rechazaron y comenzamos a pensar, no sé qué batallas internas está lidiando esta persona que me rechazó, no sé qué batallas internas está lidiando este grupo que me rechazó, pero debe de tenerla. Y comenzamos a comprender que
cada quien tiene sus diferentes problemas y cada quien actúa por causa de ellos. Pero el asunto es que aparte de comprender, nos damos cuenta que así como el Señor me dice a mí que me han rechazado, que soy acepto en Él, igual le dice a esas personas que me rechazaron. Igual el Señor quiere que esas personas que me han rechazado se den cuenta de sus habilidades, de su valor, de quiénes son en Él. Porque cuando la gente nos lastima, cuando la gente nos hiere, nos ponemos, sí, yo estoy herida, yo estoy lastimada, y se nos olvida que la persona que nos lastimó también tiene que ver con Dios, y también Dios quiere su salvación, y también Dios quiere que crezca, y Dios quiere posiblemente muchas cosas más con esa persona que nos lastimó. Pero cuando nos damos cuenta de nuestro valor y nuestra identidad en el Señor, es más fácil comprender. Y les quiero compartir algo. Hubo un momento de mi, todavía obviamente soy joven, adolescencia vamos a llamarle, que un grupo de personas me rechazaron. Y creo que tenía como 15, 16, 17. ¿Y cómo me golpeó eso? Yo no lidiaba con el rechazo, no podía. Y entonces, como les dije, ellos me rechazaban y yo comencé, ¿por qué me rechazan? ¿Qué hay en mí? ¿Qué ven en mí que me están rechazando? Debe de ser esto, sí, es esto. Y entonces estaba en el piso, era lo menos. Miren, es que si ustedes en ese tiempo se hubieran sentado conmigo y me hubieran dicho, contame Fernanda, a vos te han rechazado, ¿verdad? Lo hago llorar de cómo estaba. Lloran conmigo, cuidado, y yo les sirvo de hombro, ustedes me sirven. Es que hubiera sido un desastre, porque estaba de viaje. Yo me acuerdo que estábamos en una dinámica, y yo les decía, soy un cubito de temor, soy un cubito de nervios, soy un cubito de inseguridad, porque a mí me afectó de tal manera que mi autoestima estaba por el suelo, estaba súper insegura, era rechazada y yo, cómo me dolía. Y entonces en un momento dije, no crean que un día abrí los ojos y dije, hoy ya no seré rechazada. No, para nada, no es así de fácil, no crean eso. Pero en un momento dije, Señor, es demasiado cómo me siento. O sea, ya demasiado drama conmigo, es demasiado cómo me siento. Me tenés que ayudar de alguna forma. Y hoy yo estaba pensando, ¿cómo fue que hubo ese cambio en mí? ¿Cómo fue que yo me di cuenta de lo que había en mí? Y recordé, y es que fue una transición, recordé que después de sentirme así, como les acabo de decir, decidí iniciar a servir en la iglesia, y por ende, no solo inicié a servir y nada más, no, me metí más con el Señor, y ahí comenzaron a salir cosas, habilidades que yo no miraba. Ahí comenzaron a salir un valor que había en mí que yo no miraba. Y ahí se definió quién soy en el Señor. Y cuando tenemos definido y cuando sabemos quién soy en el Señor, todo cambia. Que el rechazo nos va a seguir afectando, posiblemente sí, pero como David posiblemente vamos a decir, ¿qué he hecho? Vamos a saber lidiar con el rechazo. Van a poder venir a rechazarnos y rechazarnos, pero vamos a saber lidiar porque sabemos quién somos en Él. Nos rechazan y sabemos a dónde ir. No nos va bien algo y no sabemos a dónde ir. Y en esta tarde es eso lo que el Señor quiere, que nosotros nos acerquemos a Él y lleguemos con nuestras frustraciones, lleguemos con nuestras inseguridades, lleguemos con posiblemente ese rechazo que tenemos. Y le digamos, Señor, tengo todo esto y no sé cómo lidiar. Todavía esto me afecta mucho y me estanco. Pero Él es el único, que así tal y como estamos, que así como estamos ahorita, Él nos acepta y sana nuestro corazón.
de todo lo que pudimos haber pasado o estemos pasando acerca de esto. Es el único, porque Él igual fue rechazado y Él comprende perfectamente. Muchas veces creemos que el Señor no está sintiendo lo mismo que nosotros. Creemos que el Señor está ajeno a nuestros sentimientos. Ajeno a, sí, a mí me rechazaron, pero el Señor no sabe qué es esto que rechacen. O yo me siento mal, pero el Señor no debe de comprenderme. Es el único que nos comprende así, porque Él igual fue rechazado y mucho peor. Él es el único que nos puede sanar. Amén. Pongámonos de pie.